empezar. Bueno, más bien vamos a terminar la lección de la semana pasada. Ok, entonces nos quedamos en ¿qué pregunta nos quedamos? Lo que esperamos. Ya nada más lo que esperamos, ok. Lo que enseñamos y luego lo que esperamos. Ok, ¿quién le gustaría orar para iniciar? ¿Quién nos guía en oración para iniciar? Hermano Raúl. Okay, Padre, te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has permitido reunirnos aquí, Señor, para escudriñar tu palabra, Señor. Gracias porque nos dejaste llegar con bien. Te pido, Señor, que esto que nosotros recibimos, Señor, se quede en nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a entenderlo, Señor, para poder llevarlo a cabo en nuestras vidas como cristianos, Dios. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Amén. Amén. Bien, ya está la grabación, ¿verdad? Sí. Ok. Lo que esperamos. Hemos estado hablando, vamos a recordar un poquito, recuérdenme sobre el tema, ¿todos tienen hoja de la semana pasada? No todos, ok. Recuérdenme y no vinieron varios, ¿verdad? Vamos a recordar lo que vimos la semana pasada. A ver, es la lección 21. Sí. Ok. A ver. No, 19. Bueno. No, ¿por qué no me quedan hojas de la 21? Tengo la 22 aquí ya lista, pero la 21, bueno, los hermanos sí tienen, ¿verdad? Pues sí te las regresamos. Sí te las regresamos a tu Sí, tengo una de la 20 sí la tienen, ¿verdad? Sí. Entonces, a ver, espérenme, a ver si está aquí entre las otras hojas. A lo mejor la dejé más. Bueno, a ver, vamos recordando los que estuvieron, recuerden un poco el tema sobre, mientras voy buscando la hoja, sobre lo que vimos en esta lección 21. El tema fue el culto y el estudio. Ok, ¿qué fue lo que estuvimos viendo en yo creo que voy a tener que imprimirla porque sí, no la tengo aquí, la 21, y si no me acordaba que, de hecho tengo de las otras, pero de esa no. Bueno. Entonces se las paso ahorita al final y para que es una parte pequeña ya nada más la que nos faltó. Entonces vamos a terminarla, se las paso y y empezamos ahorita a ver la lección 22, ¿ok? Porque sí, esa es la, y no tengo una como para sacarle copia. ¿No tiene una en blanco? No, ¿verdad? Bueno, ok, entonces nada más repasamos lo que vimos en la 21 y ya ahorita al final del punto les doy la hoja, ok. Para ver, mi hermana Elvira también, ¿verdad? La hoja, ok. Bueno, a ver, si no, a ver, revisa si entre estas hay una de la lección 21. Bien. ¿Qué fue lo que vimos en esta lección? El culto y el estudio. De los que estuvieron, algo que puedan comentar sobre la lección. Hay hermanos que no han llegado y estuvieron, hermanos que ahora sí a muchos se les hizo tarde, ¿verdad? Pero, ¿qué podemos decir sobre esta lección? Para recordar un poco y vamos a llegar a la conclusión, pero es importante también ver qué van aprendiendo
ver, algo al fin que ahí tienen las hojas, algo que comenten los que estuvieron. Ok, el propósito de la enseñanza, ¿verdad? Ok, ¿y cuál fue? ¿Cómo lo hablamos? De hecho, como en una hilerita, ¿verdad? El propósito del creyente, ¿cuál es? Glorificar a Dios, ¿verdad? Finalmente, en términos generales, la vida del cristiano tiene como finalidad que Dios sea glorificado, glorificar a Dios. Adelante, hermanos, pásenle para que nos acompañen en el repaso. Ok, el propósito del cristiano, glorificar a Dios. Y nos faltó bueno, no sé si vaya a ser necesario ponerla otra vez, que nos faltó, pero si no, sí caemos todos esos días. Ok, entonces vimos el propósito del cristiano, glorificar a Dios. Luego hicimos una pregunta, ¿qué es lo que glorifica a Dios? Queremos mucho fruto. A ver, si alguien puede prestarle a mis hermanos para que vayan siguiendo lo que vamos comentando y ahorita ya para que tampoco los dejemos totalmente en ceros, ¿verdad? Ok, lo que glorifica a Dios es que demos mucho fruto. Bueno, y para dar fruto, ¿qué necesitamos? Así, esa pregunta no la tenemos como tal, pero ¿qué fue lo que vimos que requerimos para dar fruto? Ok, que eso lo vimos en el pasaje de Juan 15, del 4 al 7, cómo estar unidos a Jesús. No hay, ¿verdad? Ok. Bueno, estar unidos a Jesús. ¿Alguien quiere llevarte mi guarda? Ok, estar unidos a Jesús es lo que necesitamos para dar fruto, y al dar fruto glorificamos a Dios. Bueno, pero estar unidos a Jesús, como acaban de decir, es poner en práctica la palabra de Jesús. Ok, fue lo que fuimos viendo. Ahora, dijimos, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Dado todo esto, ¿qué propósito tiene la iglesia? Ok, preparar al creyente para la eternidad, ¿verdad? ¿El creyente llega a completar eso 100? Ah, ok, entonces sí. ¿Cuántas? 3. Ah, bueno, ahorita para la hermana que salió. Y ahorita les dan la hoja. Pásensela a los hermanos. Natán. Ok, se las pueden pasar a Ok, entonces preparar al creyente para la eternidad, en pocas palabras, significa que esto que va a glorificar a Dios dando fruto, pues su función como iglesia es llevar al creyente a este conocimiento. Ok, en otras palabras, a través de las cosas que hacemos como iglesia, es como somos transformados a la imagen de Cristo. Por esa razón, cada actividad de la iglesia debe ir de acuerdo a este propósito. El propósito de la iglesia es preparar al creyente para que sea la imagen de Cristo y así esté listo para la eternidad. Entonces la iglesia debe llevar el desarrollo de este tipo de actividades que van a llevar al creyente a ese cambio, a esa transformación. Ok, es lo que fuimos hablando, el propósito de lo que hacemos. Y vimos las 5 funciones de la iglesia que vimos, o las recordamos, que vimos en Leche Espiritual, en el curso 1. ¿Cuáles son esas funciones? Ahí las tienen en la hoja. Proclamación, y así crecemos en tamaño. Luego la siguiente, la enseñanza, y así como crecemos en profundidad, ¿verdad? Es decir, dominamos la Biblia, dominamos el contenido de la Biblia de una manera cada vez más profunda. Luego, el servicio. ¿Y cómo crece la iglesia a través del servicio? En capacidad, ¿verdad? Es cada vez más capaz de servir a diferentes personas, de alcanzar a diferentes personas, de edificar a diferentes personas, cada vez más amplio. Ok, y luego
Comunión, ¿cómo crece la iglesia en la comunión? Unidad, ¿verdad? Ok, sin miedo, lo están grabando, pero no se ven ustedes, me veo yo nada más. Entonces, si alguien la riega, nadie va a saber quién fue. Ok, luego, finalmente, alabanza. ¿Y cómo crece la iglesia? En fuerza, una iglesia más fuerte, una iglesia más afirmada en su fe a través de la alabanza. Ok, ahora, por esa razón vimos lo que enseñamos y de acuerdo a 2 Timoteo 3, 16 al 17, vimos que a final de cuentas, bueno, siguiendo el 17, el punto de conclusión del pasaje, que la escritura es útil para enseñar, para redarguir, corregir e instruir en justicia. Luego, ¿cuál es su finalidad? La finalidad final, diríamos, a fin de que el hombre de Dios, y luego capacitado para toda buena obra. El hombre de Dios sea perfecto, preparado, capacitado para toda buena obra. Ya está su hermano. Entonces sí, así que hay nada más Bien, ahí es donde nos quedamos. Entonces, como conclusión, lo que esperamos, dice, al hablar de la madurez, tenemos que recordar algunos pasajes que vimos en el curso 3. El tema de la madurez es un tema que la iglesia no puede dejar de lado, porque aunque hoy en día escasea el tema en muchos movimientos, la realidad es que no lo podemos dejar de lado porque es la finalidad de que los creyentes se congreguen. En Santiago 3.1 leemos que no es bueno que se hagan, ok, alguien que lea Santiago 3.1. Quien guste para terminar esta lección. Míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Ok, entonces, no es bueno que se hagan maestros muchos de los creyentes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Porque si alguien empieza a enseñar cosas equivocadas, incluso herejías, y entonces los cristianos empiezan a vivir de acuerdo a eso, Dios tiene que estar tratando con cada uno, porque el juicio no es el juicio final, es el trato severo de Dios con los creyentes para enderezarlos. Por eso, de hecho, algunos reclaman de por qué al pastor se le piden ciertas características, pero la verdad es que este pasaje es una base, porque un pastor debe ser una persona preparada en la palabra, instruido en la palabra, que tenga comunión con Dios y que camine con Dios en todo tiempo y que domine la palabra en verdad. Entonces, es porque las malas enseñanzas van a traer un trato severo de Dios sobre los cristianos que están caminando erróneamente porque fueron enseñados erróneamente y Dios tiene que ubicarlos nuevamente. Por eso dice, recibiremos un juicio más severo. Esto se debe a que no todos están poniendo atención a la palabra. Ahora, no todo depende del pastor. El cristiano también puede ser responsable de su propia lectura y darse cuenta si en la iglesia recibe una enseñanza equivocada. Y puede preguntar sobre ello y tratar sobre ese asunto. Nadie está obligado a permanecer en la iglesia en la que está. De hecho, en la vida de cada cristiano, el promedio es que un cristiano, por lo menos en su vida, haya asistido a 2 tipos de iglesias diferentes, o a 2 iglesias diferentes. Y hoy en día eso se ha dado mucho más. Pero él dice, muchos cristianos son descuidados en su crecimiento y cuando se les da un ministerio de enseñanza o predicación, su mala enseñanza trae juicio sobre los que le escuchan y empiezan a pensar de acuerdo a esas malas enseñanzas. Y entonces, si alguien sigue a una persona que dice, Cristo va a venir y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello porque viene para el martes, la gente lo cree porque se lo está enseñando alguien en el púlpito, pero eso es equivocado. De hecho, eso desobedece la enseñanza de Jesús, que no nos toca saber cuándo viene Jesús. No es parte de lo que Dios nos va a decir ni nos va a dar señales
del día en que va a venir. Bueno, entonces dice, por esa razón en Hebreos 5:11, del 6 al 3, alguien que lea Hebreos capítulo 5, a partir del versículo 11 hasta el capítulo 6, versículo 3. Hebreos 5:11 al 6:3. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los asuntos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche, no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales con la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Ok, hay enseñanzas que ya recibimos y debemos ir más allá de ellas. Ya sabemos sobre la salvación. Ok, hay aspectos de la salvación más profundos que no son, por ejemplo, explicados en la carta a los Romanos. Ok, tenemos que avanzar en eso, que en la elección de Dios tenemos que avanzar en este tipo de temas. Por eso decíamos que una de las cosas, de las funciones de la iglesia, es que crece en profundidad por medio de la enseñanza. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a llevar a la madurez. El escritor de la carta a los Hebreos está señalando que para llegar a la madurez hay que avanzar a más enseñanzas. Dice, el autor reprende a los lectores originales, quienes se habían hecho tardos para oír. Ahí está la enseñanza, pero no están escuchando. Y es necesario poner atención. Miren, de todo lo que podamos aprender en esta vida, lo único que va a trascender más allá de la muerte es el estudio de la palabra de Dios. Entonces, es lo que mejor deberíamos de aprender. Y dice, tardos para oír, por lo que era difícil enseñarles algunas cosas, pues debiendo de ser ya maestros. Primero leímos, no se hagan maestros muchos de ustedes porque recibiremos un juicio más severo. Bueno, pero ya deberían de ser maestros y los maestros correctos. Sin embargo, solo estaban a la altura de recibir alimento sencillo, enseñanzas elementales acerca de Cristo. Y eso es lo que ocurre en muchas iglesias porque hay que estudiar un mensaje más profundo de parte de quien lo enseña, y eso no a todos los pastores les parece grato. Pero tenemos que llevarlos a la madurez. Yo espero que estemos avanzando en eso y que las preguntas que me hagan, yo no tengo miedo a las preguntas que me hagan sobre la palabra de Dios. Si me preguntan de otra cosa, pues sí, hay muchas cosas que no sé, ¿no? Sobre el reggaetón y no sé, sobre algunos eventos. Luego escucho de actores, actrices que jamás había oído en mi vida y la verdad no estoy interesado en ello. Pero si es sobre la palabra de Dios y tienen preguntas, está bien. Eso aunque sea cada vez más profundo. Si hay alguien con quien pueda platicar, si es supralapsariano o infralapsariano, pues ahí nos saltamos una buena plática, porque algunos lo toman eso como la corona de la teología reformada, ¿no? Ya es una plática para pasar el rato, porque no es tan trascendente, pero es interesante. Así es que, pero significa que uno va entendiendo ciertos temas, ¿no? Bueno, ya les platiqué una vez, les comenté en una conferencia, no sé si alguien se acuerda de lo que es eso, si no ya lo enseñaremos luego. Ok, dice, solo estaban a la altura de recibir alimento sencillo, enseñanzas elementales acerca de Cristo. Yo espero que haya cada vez más
motivo para mí, para estudiar sobre temas que estén preguntando, pero no que me digan, oye, ¿qué significan los 3 picos de esto y los 4 picos de esto y que bafemos? No, temas realmente de la palabra de Dios, porque sí hay quienes, y hablemos de Lilith y que la otra esposa de Adán, no, temas sobre la palabra de Dios, profundizar sobre ello. Para mí eso sería excelente, que tuvieran este tipo de inquietudes porque están conociendo la palabra y creciendo. Dice, por el otro lado, los que han alcanzado madurez, y miren, noten esto, a esto es a lo que yo me estoy refiriendo, los cuales toman alimento sólido. Vamos a leer 1 Corintios 2, del 6 al 7. 1 Corintios 2, del 6 al 7. Sí, adelante, hermano. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ok, ¿a cuántos les gustaría pertenecer a este grupo de 1 Corintios 2, 6? Hablamos sabiduría, dice ahí abajo, ahorita vuelvo al párrafo que me brinqué, dice, según 1 Corintios 2, del 6 a 7, son ellos los que han alcanzado madurez, los que hablan de acuerdo a la sabiduría de Dios, la cual Él predestinó para nuestra gloria. No para presumir, sino que Dios la puso, no para decir yo sé mucho de la Biblia, pero esto porque no es un asunto de ser erudito bíblico, es asunto de ser un cristiano maduro. Y la verdad es que hay una cosa, muchos cristianos se les está negando en muchas iglesias el llegar a la madurez, para hablar sabiduría, porque créanme, estuve en la Alianza de Pastores, más de 100 pastores, muy raro encontrar un pastor maduro que hablara madurez. Muchas cosas superficiales, eventos, y que alguien hace poco que platiqué con uno, bueno, no era pastor, pero involucrado en todo esto, me decía cómo ve que una pastora hizo brujería para que no se hiciera la marcha de gloria, y que no podemos hablar sabiduría porque no hay madurez. Entonces, hay aspectos en los que para ellos eso es lo importante, ¿no? Pero no la palabra de Dios. Dice, por el otro lado, los que han alcanzado madurez, los cuales toman alimento sólido, es decir, enseñanzas más profundas de Dios, y por lo tanto, debido a la práctica, tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿A cuántos les gustaría estar en esta posición? Porque esa es realmente la función de la iglesia, llevar a los creyentes a la madurez y poder hablar realmente de aspectos en la vida cristiana, porque no se trata solo de redundar en enseñanzas bíblicas, aunque sean cada vez más profundas, sino poder hablar realmente de lo que está cambiando en nuestra vida y poder decir, yo he visto a Dios obrando esto en mi vida recientemente y he entendido que la razón por la que estas cosas están pasando es... Miren, yo oí 2 tipos de pastores predicando, y los 2 son pastores maduros, pero hablando a 2 diferentes tipos de público, por lo que entiendo del mensaje de cada uno. Edwin Lutzer de Moody Church, que creo que ya no está ahí, y John MacArthur de la iglesia de MacArthur en California, que ya falleció, pero son mensajes grabados. El asunto es que mientras uno habla sobre las experiencias que viven los cristianos, porque Dios está tratando no con el problema que tienen, sino con toda su vida, está tratando un tema de madurez, el otro está enfocándose en por qué razón la iglesia está dejando la palabra y apartándose de la palabra, y está hablando a gente no madura, y el otro está hablando a un público maduro. Pero el asunto es que eso es parte de lo que debe haber en el crecimiento. Sí, tenemos que hablarle a un público no maduro, pero cuando llegamos al punto de hablar con un público maduro, con creyentes maduros, llamémoslo así más bien, con creyentes maduros, la enseñanza es diferente. Podemos tocar los temas sin que hagan, me está tirando pedradas. Todo pastor sabe que si habla cosas que no tienen que ver con la iglesia, no sirve de nada. Y si habla uno cosas que tienen que ver con la iglesia,
¿Qué es? Pues está hablando de la vida de la iglesia, ¿verdad? Nos dicen pedradas, significa que no estamos comprendiendo que el mensaje es para nosotros. Y eso habla de la inmadurez de unos y la madurez de otros. Porque finalmente, ¿cuál es el propósito al hablar madurez? ¿Cuál es el propósito del cristiano? ¿Cuál? A ver, fuerte, porque no hay quien habló. A ver, es que no alcanzo. Ser la imagen de Cristo. Ok, pero lo vimos al principio de la lección, ahí lo tienen al mero inicio. El propósito o el fin del cristiano es glorificar a Dios. Obviamente que glorifica a Dios, que seamos la imagen de Cristo. Si la finalidad del cristiano es glorificar a Dios, para eso tenemos que madurar. Para eso nuestra vida va a experimentar cambios, va a experimentar situaciones que van a ir cambiando conforme vamos madurando, vamos siendo más semejantes a Cristo y vamos entendiendo la obra de Dios cada vez de una manera más amplia. Y esto es parte del diseño de Dios al establecer la iglesia. ¿Okay? Esa es la parte de por qué razón realizamos el culto y el estudio bíblico. Porque la iglesia es tiene que tener enfoque en la enseñanza de la palabra, porque en realidad el cristiano debe madurar. ¿Ok? Hay algo que a mí me llamó la atención en el diario devocional en la semana, pasajes que ya he leído, pero en esta ocasión leía sobre Ezequías, que cuando él tomó el reino, lo primero que hizo fueron reformas al templo, organizó el templo, limpió el templo primero que su padre había cerrado, porque su padre fue idólatra, Acaz, y cerró el templo, y Ezequías se dedicó a todo lo que tenía que ver con el templo, dedicó tiempo, después que estuvo todo preparado, organizó a los levitas, a los sacerdotes, celebraron la Pascua, incluso invitaron a los del reino de al lado, del reino de Israel, que aún no se iba cautivo, unos pocos años después se fue cautivo. Pero dice que todo eso lo hizo prosperar. Es decir, en lugar de hacer reformas políticas, reformas económicas, reformas de otro tipo, se enfocó en Dios y eso hizo prosperar el reino. Podrían decir, bueno, pero es que empezó a comerciar con estos, empezó a tener política con... No, su enfoque estuvo en Dios. Ahora, si nuestra vida se enfoca en Dios, todas las demás cosas van a ser secundarias, significa que estamos avanzando a la madurez. Pero entonces, vamos a ir a la lección 22. No sé si hay preguntas aquí. Para que vayamos entonces a la lección 22, donde vamos a hablar cómo llegamos a esa madurez, qué es lo que requerimos. Porque hablar de madurez es una cosa, guiar a la madurez es otra cosa. Entonces tenemos que ir a cosas concretas, pero eso lo vamos a ver en la lección 23 y 24. La lección 22 nos va a enseñar cómo es que Dios opera para que lleguemos a la madurez. Ok, dice, una idea errónea que se ha derivado de las enseñanzas superficiales sobre la persona del Espíritu Santo, porque miren, mucha gente quiere hablar del Espíritu Santo y pareciera que va a ser muy espiritual y habla de cosas superficiales. Un problema ha sido, al hablar las enseñanzas superficiales sobre la persona del Espíritu Santo, es que tiene que ser invitado. Hay iglesias donde invitan al Espíritu Santo a venir. Es como si tú llegas a tu casa, invitas gente a comer y la gente que llega a comer dice, vamos a invitar al de la casa. ¿Suena mal, sí o no? Es decir, vamos a invitar al Espíritu Santo a que venga al culto. Nosotros venimos delante de la presencia de Dios. Entonces, hay un problema en esto. Dice, es que tiene que ser invitado y llamado para agregarse a la obra que estamos llevando a cabo. Es decir, nosotros vamos a hacer algo e invitemos a Dios a que nos apoye. Aunque no se expresa así, en realidad esa es la mentalidad. Dice,
o que es simplemente un motor para desarrollar lo que nosotros deseamos y que creemos que es el deseo de Dios. Si nosotros decimos, bueno, el deseo de Dios es que evangelicemos, pues vamos a pedirle a Dios que prospere el evangelismo. Entonces Dios va a prosperar nuestra obra en lugar de que nosotros nos unamos a la obra de Dios. Sería diferente, ¿sí o no? Porque Dios va a prosperar su obra. Primero, entonces, tenemos que entender la función del Espíritu Santo en la obra, porque ni es el invitado, ni es la fuerza que lleva a cabo el buen éxito de lo que planeamos, sino que el Espíritu Santo es el que lleva la agenda. Es el que tiene la idea y él le dice a la iglesia de Antioquía: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he destinado. Entonces, ¿quién es el que define la obra? El Espíritu Santo. ¿Quién elige a las personas? El Espíritu Santo. No somos nosotros, es el Espíritu de Dios. Ahora dice, sin embargo, dado que el Espíritu Santo es Dios, es el rector de su propia obra. Es decir, que nosotros somos los que nos unimos a su obra y requerimos de su dirección para entender su voluntad. Y aún más, es de Él de quien recibimos la capacidad para llevarla a cabo. El papel del Espíritu Santo en la iglesia es muy diferente al que la mayoría de los cristianos piensan, porque es el dueño de la obra, es el que dirige la obra y es el que determina la obra que llevamos a cabo. Veamos cómo el Espíritu Santo desarrolla su obra en nosotros para llevar a cabo su obra. Bueno, ya ahí redundé, pero luego le arreglo. El Espíritu Santo y la sabiduría. En la lección pasada, o sea, lo que acabamos de ver, este pasaje último, dice, terminamos leyendo acerca de la sabiduría de Dios, que es para los que han alcanzado madurez. Hoy continuaremos con este mismo pasaje para comprender la obra que recibimos, para comprender la forma en que recibimos esta sabiduría. Vamos todos ahí a 1 Corintios capítulo 2. Ya leímos del 6 al 7, pero vamos a leer nuevamente 1 Corintios capítulo 2. Si alguien quiere nuevamente leer el pasaje, ahora va a ser del versículo 6 al versículo 13. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a que ninguno de los príncipes de este siglo, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ok. Dice aquí entonces acerca de esta sabiduría, que no es la sabiduría de este siglo. Ok, entonces hay dos tipos de sabiduría. Una sabiduría que pertenece a este siglo o a este mundo, a esta generación, sino que es una sabiduría que hablamos en misterio, una sabiduría en misterio. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es esto? Ya suena interesante que hablamos sabiduría en misterio, la cual estuvo oculta ¿desde cuándo? Bueno, dice ahí desde antes de los siglos, que vamos a definirlo como la eternidad. Desde antes de los siglos, dice. Ok, estuvo oculta desde la eternidad.
y Dios la predestinó para nuestra gloria, lo que ya vimos hace un rato. Dios predestinó esta sabiduría especial, la ocultó para nuestra gloria. Ahora, cuando la Biblia define algo como misterio, se refiere a algo que nosotros no sabríamos sobre ello si Dios no nos lo revelara. Es decir, no sabríamos cuál es esa sabiduría si no nos fuera dada por Dios. Cada vez que el Nuevo Testamento habla de ese misterio, o de algún misterio, porque menciona 9, se refiere a algo que el ser humano no puede ni siquiera enterarse que existe si Dios no lo revela. Así es que esta sabiduría nos es dada a nosotros, no es comprensible para el mundo, en un momento veremos eso, pero esto es para los que han alcanzado madurez. Es interesante porque en la antigüedad, tiempos como en el que se escribió la carta a los Corintios, existían los grupos de misterio. Eran grupos donde los iniciados no recibían ciertas revelaciones hasta que llegaban a cierto nivel y entonces se les daban misterios o se les revelaban otras cosas. Grupos que ahora, bueno, no es que sea igual porque tampoco conozco mucho sobre ellos, pero los grupos como los masones, los rosacruces, bueno, que ahora existen, esto proviene más para acá. Pero en aquel entonces eran grupos de misterio, cosas que solo en esa sociedad conocían los más avanzados y se las iban comunicando a los que iban avanzando en ello. Como que en cierto modo Pablo está tomando esa imagen para señalar que en cuanto al cristiano, quien en realidad llega a comprender este tipo de cosas es el que ha alcanzado madurez, el que va madurando. ¿Por qué? Aunque esto es para todos, si pueden cerrar la puerta, por favor. Aunque esto es para todos, en realidad ahí está para todos, pero ¿quién lo adquiere? Solo los que van madurando. Porque hay gente que dice que Dios le dio revelaciones, Dios me habló, me mostró esto, aquello. ¿Cuánto tiene que no se congrega? Ay, como 5 años, porque yo a la iglesia no voy. No quiere que Dios le esté mostrando secretos, ¿no? Y misterios y revelando cosas. No, esto es para una persona que lee la palabra, que va meditando, que pone en práctica las enseñanzas de Jesús, que ama al prójimo, que perdona, que sabe poner a Dios como su prioridad, aprende a depender de Dios, que está buscando hacer la voluntad de Dios y empieza a entender con más claridad lo que la palabra dice. Eso es el punto, no es que de pronto esté recibiendo revelaciones secretas del Espíritu de Dios, sino es el hecho de que hay una mayor comprensión de lo que Dios dice en su palabra, porque como leímos en Hebreos, tiene los sentidos ejercitados para discernir entre lo bueno y lo malo. Y ese es el asunto, tenemos que empezar a ejercitarnos. La situación del diario devocional es precisamente ejercitarnos. Ok, ahora hoy vamos a ir dejando aquí, pero terminamos nada más esta parte. Dice, pero esta sabiduría Dios la preparó para los que lo... ¿Para quién es esta sabiduría? Según el versículo... a ver, déjenme ver, es el... sí, es el versículo 9, para los que lo aman. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Dios preparó esta sabiduría para los que lo aman y nos la ha revelado por medio de su versículo 10, de su espíritu. Ok, Dios nos la reveló por medio de su espíritu, el cual escudriña aún lo más profundo de ¿quién? De Dios. El Espíritu conoce las intenciones, los pensamientos de Dios, tal como el Espíritu de cada uno de nosotros conoce los pensamientos y las intenciones de cada uno. El Espíritu de Dios nos revela las intenciones y los pensamientos de Dios. Esta sabiduría es algo que ningún hombre ha visto, escuchado y a nadie se le ha ocurrido. Es a lo que se refiere el versículo 9. Así que hablamos esta sabiduría con palabras enseñadas por el Espíritu, no con las enseñadas por
Dice ahí, Por el hombre. ay, perdón, a ver, déjenme ver, es el versículo 12. ¿Por sabiduría humana? Sabiduría humana. Ajá. Sí, es el versículo 13, ¿verdad? No por sabiduría humana, combinando pensamientos, bueno, de hecho, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. En la Reina Valera dice acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pensamientos espirituales con palabras espirituales. Ok, como tenemos que ampliar sobre esto, vamos a continuar la próxima semana, porque ya son las 12, así es que les esperamos a todos a tiempo. Ahora, pues creo que también está más difícil llegar, ¿verdad? No está cerrada la calle, nada. Ah, ok. Bueno, pero sí, porque ayer yo salí y Vicente Guerrero cerrado, Juárez cerrado, pues tuve que entrar en sentido contrario por acá. Pero ya me había dado mi vueltezota, entonces bueno, continuamos, vamos a orar para terminar esta clase y continuamos la próxima semana. Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias por la intención de tu Espíritu al guiarnos, Señor, para entender tu sabiduría. Que sea tu gracia, tu obra sobre nosotros para completar lo que hasta ahora nosotros necesitamos entender, Señor, a fin de que seamos edificados correctamente en lo que tú nos estás mostrando. A ti sea toda la honra y la gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a guardar todo para continuar o a acomodar todo para continuar con el culto.